Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. Apéndice. Comencemos. Los godos en América Latina. La historiografía tradicional se muestra prudentemente reservada sobre la prehistoria de los incas y de los mayas debido a la escasez de datos, aunque el final de sus civilizaciones es ampliamente descrito por los historiadores españoles. Exactamente lo contrario ocurre con los ostrogodos, esa orgullosa raza de guerreros que conquistaron Italia en un periodo de 60 años y que posteriormente serían derrotados por el general Narsés del Imperio Romano de Oriente en la batalla del Monte Vesubio en el año 552 después de Cristo. Los últimos supervivientes del antiguamente poderoso pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Los lingüistas afirman haber descubierto a sus descendientes en el sur de Francia. Los etnólogos y los historiadores piensan que se hallan en el sur de España. Ninguna de estas escuelas ha podido presentar pruebas definitivas. Según la crónica de Akako, los supervivientes de los desafortunados godos se aliaron con los audaces navegantes del norte. Sus dos naciones partieron juntas para encontrar las columnas de Hércules, en donde se quejarían a los dioses. Durante 30 lunas cruzaron el océano infinito hasta que llegaron a la desembocadura del gran río. Los lingüistas están de acuerdo, al menos en un punto. Las columnas de Hércules, que ya son mencionadas en la mitología griega, coinciden con el estrecho de Gibraltar, entre España y África del Norte. Aquí se hallaba entonces el lugar en el que los godos buscaban a los dioses que les habían abandonado, pero sus esperanzas se vieron traicionadas. Un fuerte viento empujó a las naves de sus aliados hacia el mar abierto. Las embarcaciones de madera de 50 metros de largo de los audaces navegantes debían estar bien construidas, ya que los vikingos fueron el primer pueblo europeo en pisar la superficie de Groenlandia y habrían efectivamente descubierto, según numerosos especialistas, América del Norte. Sus incursiones en el Mediterráneo occidental han sido confirmadas, de modo que el contacto con los godos no puede ser descartado. En América del Sur, las huellas de los blancos pueblos nórdicos son bastante numerosas y confusas. En primer lugar, las relaciones lingüísticas entre los idiomas americano y nórdico. Luego, la creencia en el origen divino. Asimismo, las similares estructuras. Una evidencia concreta de la presencia de pueblos nórdicos en la Amazonia nos la proporcionan las pinturas rocosas de la famosa Pedra Pintada de la zona superior del Río Negro. Allí se encuentran dibujos de carros y de naves vikingas. Esto es realmente sorprendente, ya que ningún pueblo americano conocía la rueda antes de la llegada de los españoles. Para el rey inca Atahualpa, el allanamiento de una montaña era menos una cuestión de tecnología que un medio de mantener ocupados a los trabajadores. La prehistoria de las naciones de América Central es tan misteriosa y oscura como la de los incas. Las pocas noticias escritas y los documentos que pudieron ser salvados de las llamas de la Inquisición han resistido los intentos de desciframiento de hasta las más sofisticadas computadoras. La cronología maya es el calendario más matemáticamente exacto de toda la historia mundial. Junto con las ruinas del templo de Chichén Itzá, constituye el último residuo de una civilización que fue al menos igual, si no superior,
a la de las culturas europeas contemporáneas. El mayor misterio del país de los mayas lo constituyen las ciudades inacabadas de la jungla guatemalteca. Sabemos que fueron construidas entre los años 300 y 900 después de Cristo, pero no tenemos ni la más mínima idea de quién las mandó construir. El investigador maya Rafael Girard sospecha que una de las razones para la repentina interrupción de las construcciones podría encontrarse en un gran hambre que movió al pueblo a trasladarse a la zona meridional de México. La crónica de Acacor menciona las ciudades inacabadas en relación con los godos. Para impedir una invasión de los pueblos del norte adornados con plumas, el Consejo Supremo ordenó la construcción de grandes ciudades en los estrechos, pero que nunca serían completadas. Después de alguna catástrofe, las fuerzas que habían sido enviadas huyeron hacia el norte. El dato que da es el año 560 después de Cristo, que coincide con los supuestos científicos. Hasta el momento, el problema de la llegada al Nuevo Mundo de los godos o de otros pueblos nórdicos no ha sido aclarado aún. Existe un determinado número de teorías diferentes, todas ellas difundidas por reputados científicos. Además, la historiografía tradicional ha demostrado hasta qué punto está mediatizada por el pensamiento y por los prejuicios contemporáneos. Durante generaciones, los historiadores han cometido errores grotescos, tales como el del descubrimiento de América por Cristóbal Colón o el de la construcción de Tiahuanaco en el año 900 después de Cristo. Es posible que los actuales expertos hayan adoptado las dos siguientes suposiciones y que se hayan mantenido firmes en ellas. Todo comenzó con las hordas salvajes de Asia y terminó con los conquistadores españoles. Hace 70 años nada se sabía sobre la fortaleza de Machu Picchu. Hace 20 años la Amazonia era todavía considerada como un vacío arqueológico. Hace 10 años los científicos aún afirmaban que el número de indios de la jungla nunca había superado el 1.000.000. Todavía pueden existir muchos secretos enterrados bajo las rocas de los Andes o en la inmensidad de las lianas de la jungla. Estamos aún lejos de conocer toda la verdad. La llegada de los descubridores españoles y portugueses. La llegada de Colón a América en el 1492 inició los contactos entre los conquistadores europeos y los pueblos del Nuevo Mundo. Su tradición era la de recibir a los extranjeros con amabilidad, de modo que trataron a los barbudos blancos con mucho respeto. El rey de los aztecas obsequió a Cortés con unos regalos preciosos. Atahualpa, el rey de los incas, envió una delegación para saludar a Pizarro. El caudillo de los tupis incluso ofreció a su propia hija como un signo de hospitalidad a los portugueses que habían desembarcado en la costa brasileña. Los nativos, escribía a su rey el navegante portugués Cabral, se muestran tan humildes y pacíficos que puedo asegurarle a su majestad no tendremos problema alguno para establecernos en el país. Aman a sus vecinos tanto como a sí mismos y su lenguaje es siempre amable, amistoso y va acompañado de una sonrisa. Esta conducta, que a los ojos europeos era inhabitual, fue interpretada por los españoles y portugueses como una debilidad. Pizarro, descrito por sus compañeros como un fiel servidor de su rey, pensó que el pueblo debería hacer entrega inmediata de todo el oro, que se hallaba disponible en cantidades inmensas. Durante los años siguientes, los conquistadores europeos hicieron todo lo posible por convertir estas intenciones en actos. En unas décadas destruyeron 3 grandes imperios, asesinaron a millones de personas e incluso destruyeron todos los registros escritos de civilizaciones que en muchos aspectos no solo igualaban a la suya propia, sino que la superaban. El Nuevo Mundo ardió en llamas, devastado
y asolado por los navegantes que habían sido recibidos como dioses. Nos veneran como criaturas divinas, escribía el padre jesuita don José al rey español. Nos dan todo lo que deseamos, sí, e incluso conocen la historia del Salvador. Únicamente puedo imaginar que uno de los 12 apóstoles debe haber estado en este continente anteriormente. Según las tradiciones orales y escritas de los antiguos pueblos americanos, los conquistadores españoles y portugueses debían su amistosa recepción no a un viajero apóstol, sino a los dioses. Estos no habían hecho más que el bien a los pueblos y les habían prometido regresar un día. Dado que según los sacerdotes el tiempo había cumplido su ciclo y los extranjeros habían llegado a bordo de poderosas naves que se deslizaban silenciosamente sobre las aguas y cuyos mástiles llegaban hasta el cielo, el pueblo creyó que la profecía se estaba cumpliendo. La raza del Padre Sol de los incas y de los padres antiguos de los Uga Mongulala había regresado. Muy pronto, sin embargo, se dieron cuenta los nativos de que habían sido víctimas de una cruel decepción. Los supuestos dioses se comportaban como diablos. Son rompedores de huesos, peores que los animales, como reitera la crónica de Acácor. Los imperios azteca, inca y maya fueron destruidos. Con ellos murió asimismo la leyenda del regreso de los antepasados divinos. Únicamente las tribus indias que viven en las regiones inaccesibles de la jungla han preservado esta creencia hasta la actualidad. Los nativos salieron a nuestro encuentro como si nos hubieran estado esperando, escribe el etnólogo brasileño Orlando Vilas Boas en su informe al establecer contacto con una tribu en el Aroal en 1961. Escoltaron a la expedición hasta el centro de la aldea y nos ofrecieron regalos. La conducta de los indios debe estar relacionada con una antigua memoria que se ha transmitido de generación en generación. Las ciudades blancas, el imperio de la jungla en el Amazonas. El sometimiento del Perú y la destrucción de las tribus indias de la costa brasileña alteró el curso de la conquista del continente sudamericano. El carácter de los extranjeros ya no constituía un misterio para los nativos. Ahora eran conscientes de sus objetivos y de la credibilidad de sus palabras y ofrecieron una tenaz resistencia. El primero en experimentar la nueva situación fue un compañero de Pizarro, el aventurero español Francisco de Orellana, quien en medio de grandes dificultades navegó el Amazonas hasta su desembocadura. Se había logrado así cruzar por primera vez el continente sudamericano y esta travesía quedó descrita y documentada en el diario de navegación de su compañero Gaspar de Carvajal. Según dicho informe, Orellana encontró a ambas orillas del río comunidades fuertemente estructuradas. Carvajal describe edificios para mercados, pesquerías y poblados profusamente esparcidos y levantados con objeto de impedir el desembarco de los españoles, así como calles abundantes, fortificaciones y edificios públicos. Las aldeas se sucedían tan frecuentemente que la región parecíale a Carvajal como una parte de su nativa España. Nos adentrábamos cada vez más en zonas habitadas y una mañana a las 8, después de haber negociado un amarre en el río, contemplamos una hermosa ciudad que por su tamaño debía ser la capital de un imperio. Posteriormente observamos también numerosas ciudades blancas, escasamente a 2 millas de la orilla del río. El informe de Carvajal testimonia la existencia de un imperio muy desarrollado en el interior de la Amazonia, ya que ni las fortificaciones ni las ciudades blancas podían haber sido construidas por los indios de la jungla. El informe de Carvajal testimonia la existencia de un imperio muy desarrollado en el interior de la Amazonia,
ya que ni las fortificaciones ni las ciudades blancas podían haber sido construidas por los indios de la jungla. Únicamente los incas, los mayas o los aztecas podían ser capaces de logros semejantes. Dado que se ha demostrado que sus imperios se limitaron a las zonas occidentales del continente, solo puede tenerse en cuenta a otro pueblo, según la crónica de Acácor, los Uga-Mongulala. 100 años después, el jesuita Cristóbal de Acuña confirmaría los informes de su predecesor. Este también describe los signos de la vida urbana: densa población, medidas defensivas y edificios públicos, en los que se ven muchas vestimentas hechas con plumas de multitud de colores. En la conclusión, Acuña resume las impresiones que ha sacado del país que ha estado recorriendo durante varios meses. Todos los pueblos a lo largo de este río son extraordinariamente razonables, vivaces y llenos de inventiva. Esto puede observarse en todo lo que producen, ya se trate de esculturas, de dibujos o de pinturas de muchos colores. Los poblados están cuidadosamente construidos y ordenados, aunque todo parece indicar que dependen de ciudades situadas más al interior. Según la crónica de Acácor, los Uga-Mongulala gobernaron sobre un enorme imperio que se extendía a lo largo de casi todo el curso del Amazonas. Luego llegaron los blancos bárbaros con su nuevo símbolo de la cruz e indujeron a las tribus aliadas a romper su fidelidad. Se repitió la tragedia inca, aunque más lentamente y por etapas. Es posible que los portugueses no sintieran piedad alguna, ya se tratase de convertir al cristianismo a los nativos o de liberarlos de sus innecesarios lujos. Pero vivían en un país sin ningún centro político visible y estaban luchando contra fuerzas naturales que parecen resistir hasta la más moderna maquinaria. La variante transamazónica de la carretera entre Manaus y Barcellos, construida en 1971 sobre el bajo Río Negro, fue cubierta en tan solo un año por la vegetación tropical. Incluso los técnicos tuvieron dificultades para localizar la dirección aproximada de la carretera. No es de sorprender, por tanto, que ya no existan signos de las ciudades blancas. Las Amazonas. La historiografía tradicional ha ignorado casi por completo el diario de navegación de Gaspar de Carvajal, probablemente debido a que el informe sobre esos 8 meses en regiones que han conservado su misterio hasta la actualidad se refiere principalmente a la búsqueda de comida. Los poblados existían única y exclusivamente como posibles lugares de saqueo. Un viajero evitaría las ciudades blancas y se alegraría cuando pasare a través de ciudades pequeñas e indefensas. Los contemporáneos de Carvajal centraron precisamente su atención en una pequeña sección, aquella en la que alude a una tribu de mujeres guerreras con una capital de oro propia de un cuento de hadas. Esta parte del diario cautivó la imaginación de los avariciosos conquistadores, que desde todas partes avanzaron hacia la región de las zonas altas del Orinoco para encontrar a la tribu de las Amazonas y su legendaria capital, El Dorado. Las expediciones militares emprendidas en los siglos XVI y XVII siguieron invariablemente el mismo curso. Fuerzas españolas y portuguesas, mercenarios franceses y alemanes, bajo el mando de diversos comandantes. Todos ellos vagaron durante meses a través de inaccesibles territorios. Tuvieron que hacer frente a los ataques de una población guerrera, a las adversas condiciones naturales y a un terreno continuamente inundado. Los hombres caían derrotados por el hambre, devoraban a sus animales de carga y finalmente recurrían al canibalismo. Cogimos al indio prisionero y cuando llegamos a la corriente lo matamos y nos lo repartimos entre nosotros. Encendimos una hoguera y nos comimos su carne. Luego nos acostamos para descansar durante la noche, pero antes freímos el resto de la carne.
Lo que antecede forma parte de un informe de Cristóbal Martín, un soldado de la fuerza expedicionaria del general von Hatten. Las valientes Amazonas y la misteriosa El Dorado nunca fueron descubiertas. Según la crónica de Akakor, aquellas lucharon contra los invasores extranjeros durante 7 años. Quedaron agotadas, destruyeron Akajim y se retiraron al interior de las residencias subterráneas. En los siglos que siguieron, El Dorado adquiriría un carácter peculiar. La fabulosa ciudad de oro parecía caminar de un punto a otro de la jungla brasileña con la fascinación y la inconstancia de una fata morgana. Inmensas áreas serían exploradas en búsqueda de la escurridiza ciudad e innumerables leyendas serían redescubiertas o inventadas. Pero El Dorado había desaparecido. A comienzos del siglo XX, su supuesta localización oscilaba entre el Orinoco en la frontera entre Brasil y Venezuela hasta la jungla del Mato Grosso. El explorador inglés Fawcett sostenía haber descubierto en esta región gigantescas pirámides. Estaba tan firmemente convencido de su existencia que se embarcaría en numerosas y peligrosas expediciones. En una carta dirigida a su hijo, justificaba su creencia. Hay algo completamente cierto. Un denso velo cubre la prehistoria de América Latina. El explorador que logre encontrar las ruinas habrá conseguido ampliar nuestros conocimientos históricos en una forma inimaginable. Al igual que les ocurrió a muchos de los que le precedieron, Fawcett fracasó debido a las condiciones climáticas y geográficas de los bosques de lluvia tropical. Ya no regresaría de su última expedición en el verano de 1943, pero su destino no impidió que otros valerosos exploradores continuaran la búsqueda de un pasado distante. En 1944, el etnólogo brasileño Pedro E. Lima descubrió un camino indio perfectamente delimitado que iba desde la región del nacimiento del Xingu hasta Bolivia. El especialista alemán en temas indios, Egon Schaden, recogió las leyendas de los indios brasileños y las combinó para realizar una magnífica presentación de su prehistórico pasado. Los 10 últimos años han contemplado un avance decisivo en la exploración arqueológica del Brasil. Durante la construcción de la Transamazónica y de la Perimetral Norte, 2 carreteras troncales que atraviesan la jungla, los bulldozers y las cuadrillas de obreros pasaron repetidamente a través de campos de ruinas anteriormente desconocidos. El Servicio Brasileño de Protección India descubrió en la región de Altamira a unos indios de piel blanca y de ojos azules. En Acre, los colonos blancos fueron atacados por unos indios que eran altos, bien formados, muy hermosos y de piel blanca. Pero el descubrimiento más asombroso lo realizaría un grupo de reconocimiento de un puesto fronterizo brasileño en el área del Pico da Neblina. Estableció contacto con una tribu india en la que las mujeres desempeñaban el papel predominante. Según la crónica de Akakor, Akajim está situada en la ladera oriental del Pico da Neblina, la montaña más alta del Brasil.